Wow, pues hemos llegado a las pirámides de Egipto. Detrás de mí se encuentra la Gran Pirámide y vean cómo es alrededor. Detrás de mí está la ciudad, para allá está la entrada. De este lado detrás de mí está un templo y ahora vamos a caminar alrededor de las pirámides. Vénganse. El día de hoy no está haciendo tanto calor, estamos a 69, 70, que son aproximadamente unos 19 grados aproximadamente. Hay viento, el solecito no pega tanto. Vamos a cruzar la callecita. Este camino lo puedes hacer también. Bueno, cuidado allá. A ver. Estas carretas las puedes utilizar para transportarte a través del lugar. Pero bueno, pobrecitos caballitos. Sigamos nuestro camino. Vean nada más. Wow. Es impresionante, amigos. Es impresionante. Estando aquí, físicamente no dimensionas el tamaño hasta que no las tienes frente a ti. Wow. Esa de ahí es la entrada original. Según algunos documentales que yo vi, la entrada de abajo la hicieron posterior unos saqueadores para evadir todas las trampas que le hicieron originalmente a la pirámide para que no entraran y la saquearan, porque eso era muy común o es muy común, según lo que he visto, leído de documentales. No soy muy experta en lo absoluto. Creo que nosotros estamos viendo solamente unos esqueletos de lo que eran las pirámides de Giza. Entonces vamos a seguir caminando. Vamos a ver si nos podemos tomar una fotito por allá para el recuerdo. Vamos. Vean el tamaño de esas piedras. Here, I'm here, don't worry. Masivas. Vean nada más este tipo de piedra inmenso, piedra caliza de años y años y años y años. Sigamos nuestro recorrido. Esta es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Es la única de las 7 maravillas antiguas del mundo. Y bueno, las pirámides fueron construidas hace más de 3.500 años. En la Gran Pirámide de Keops se utilizaron alrededor de 2.300.000 bloques de piedra y algunas pesaban hasta 80 toneladas. Fue una de las estructuras más grandes del mundo por 3.800 años. Y a pesar de las muchas teorías que se tiene, aún no se sabe con certeza cómo se construyeron. Bueno, ya estamos dando la vuelta. Aquí se están poniendo para la vendimia el piso. Wow, está muy a desnivel. Tienes que tener cuidado de no dar un paso en falso porque adiós tobillo. Vean nada más esto majestuoso. De este lado tienen a los camellitos. Hola bebé. Hola bebé. Hola. ¿Cómo está tu jornada de trabajo? ¿Mm? Hola. Hola. Pobrecitos camellos, los tienen en súper malas condiciones. Esa cadena, pobrecito, le estaba haciendo una súper herida. Pero bueno, así es la vida.
de un camello, de camella, en Egipto. Aquí te marcan un caminito para que vayas viendo el resto de las pirámides. Se cree que las pirámides estaban orientadas hacia la estrella polar para guiar el alma del faraón hacia el cielo después de la muerte. Las pirámides de Giza son uno de los conjuntos arqueológicos más impresionantes y emblemáticos del mundo. Se encuentran en la meseta de Giza, en las afueras del Cairo. Las pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones y sus consortes, sirviendo como monumentos a su poder y divinidad. Están alineadas astronómicamente con la constelación de Orión y otras estrellas, reflejando la importancia de la religión y la astronomía en la cultura egipcia antigua. Las tres pirámides principales que se encuentran aquí son la pirámide de Keops, conocida como la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerino. Además, el complejo incluye la famosa Esfinge de Giza que se encuentra frente a las pirámides. La pirámide de Keops fue construida alrededor del año 2580 al 2560 a.C. Originalmente medía unos 145 metros de altura, aunque hoy mide unos 138 metros debido a la erosión. Es la más grande de las tres pirámides. La pirámide de Kefren fue construida para el faraón Kefren, hijo de Keops, hacia el año 2570 a.C. Aunque es ligeramente más baja que la pirámide de Keops, a menudo parece más alta debido a su ubicación en un terreno más elevado y porque aún conserva parte de su revestimiento de piedra caliza en la cúspide. La pirámide de Micerino fue construida por el faraón Micerino, hijo de Kefren, hacia el año 2510 a.C. Es la más pequeña de las tres pirámides, con una altura original de unos 65 metros, ahora mide alrededor de 62 metros. La Esfinge de Giza es una colosal estatua de un león con cabeza humana que se cree que representa al faraón Kefren. Mide unos 73 metros de largo y 20 metros de altura. La Esfinge es un guardián simbólico del complejo funerario. ¡Wow! Pues ya estamos aquí visitando a la bella Esfinge. Detrás de nosotros se encuentran las pirámides también. Y con respecto a la Esfinge, hay muchas leyendas acerca de por qué no tiene nariz. Una de ellas es que porque el ejército de Napoleón la destruyó. Otras por destrucciones religiosas, por un fanático religioso que decidió destruirla. Y bueno, una de las más aceptadas es por la erosión, por el desgaste, por el tiempo. Pero pues en realidad no se sabe por qué la Esfinge no tiene nariz. La Esfinge representa el poderío de Kefren, del faraón Kefren. Entonces él quería demostrar su poder y para él esta Esfinge lo representaba perfectamente. Pues ahora acá todo el mundo está tomándose la selfie con la Esfinge. Y de fondo las pirámides. Ahorita acabamos de llegar con un señor que supuestamente te vende artesanías a $1. Todos gritan $1, $1. Y entonces sacamos $1 y le dijimos $1 y no, $20. Dijimos, no, bueno, pues bye bye. Cuando te gritan $1 es una trampa de turistas al fin. Acá están los souvenirs. Hay refrescos, papitas. Oh, wow. Hay de todo un poco. Ahora nos encontramos en el sitio arqueológico del Saqqara.
de Saqqara, que se encuentra al sur de El Cairo. Aquí se encuentra la pirámide de Zoser. La importancia de esta pirámide es que fue o se considera la primera pirámide del mundo y también fue el origen de la construcción de las pirámides de Giza. Entonces ahora vamos a conocer a la primera pirámide del mundo. Uy, ¿a dónde vamos? Vamos a entrar. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Mis rodillas. Estamos entrando aquí a una pirámide y esto es muy complicado, ¿eh? Las rodillas. Mis rodillas. Tienes que ir pasito a pasito. ¿Cómo vas? Bien. ¿Ya la pago? No. Uy. Cuidado. Wow. Oh my God, mira esto. Wow. El piso. Wow. Dios santo. Wow. Tengo que ir como de rodillas. Tengo que ir un poco inclinada. Ok, thank you. Nos están avisando que tenemos que cuidar aquí. Aquí hay un hoyo, ¿eh? Sí, ten cuidado. Aquí está. Sí, sí, ya la vi. Aquí. Ok. Vamos, 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 vamos. Ay, mi espalda. La pirámide de Teti fue construida para el faraón Teti, el primer faraón de la sexta dinastía, del año 2345 al 2333 a.C. No es tan grande como las pirámides de Giza. Originalmente medía 52 metros de altura. Aunque está erosionada, se han hecho esfuerzos para conservar las inscripciones y estructuras que quedan. Okay? The sarcophagus is small. No basalt. No. This basalt king. Teti. Here, the sarcophagus is stone here. From Helwan. Inside. See the scan of alabaster. No, also they stone here. He married his daughter. Or even at the birth. Why? 5 seeds must be. We don't have any more hippopotamus in the countryside of Egypt. Till now. When we go next to each other, go to the right. You can see how the Egyptians they were dancing. Can you dance like this? Actually, I have beliefs, but I'm not dancing. Like Shakira. Here we are at the Canopic Jars area.
You get it? Can you close door? Can you see there is a door? Oh, I have it. There is the X over there, up there, the engine. Okay? Look. And the soil in Bordeaux is kind of very flat. Detrás de mí se encuentra la pirámide de Djoser. Y tengo que decirles algo, este lugar me recuerda mucho a Teotihuacán e incluso cuando ves de cerca la pirámide es igualita que la de Teotihuacán. Pudiera ser un tipo de ciudadela como la de Teotihuacán, pero no lo es. Es un lugar donde había tumbas de faraones. ¡Wow! Muy bello. Solo lo diferente es como el color de la piedra. Aquí el color es como una piedra caliza. Y el Teotihuacán pues es otro tipo de piedra más oscura, más lisa. Piedra volcánica. Eso creo que es la diferencia y también como el color. Y fue construida alrededor del año 2630 a.C. La pirámide de Djoser, también conocida como la pirámide escalonada, es una de las estructuras más antiguas e importantes de Egipto. Fue construida durante el reinado del faraón Djoser, entre el 2630 y 2611 a.C. y fue diseñada por el arquitecto Imhotep y se encuentra en la necrópolis de Saqqara. Es la primera pirámide de Egipto y la primera gran estructura de piedra en el mundo. Tiene 6 niveles escalonados y una altura de unos 60 metros. Representa un gran avance en la construcción de tumbas y sirvió de modelo para futuras pirámides. Esta forma parte de un gran complejo funerario con templos y patios. Muestra las creencias en la vida después de la muerte y la importancia de los faraones. Ha sido excavada y estudiada desde el siglo XIX y ha pasado por varios proyectos de restauración. La pirámide de Djoser es un ejemplo impresionante de la habilidad y la creatividad de los antiguos egipcios y sigue siendo uno de los monumentos más importantes de la historia egipcia.